Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal App. En esta oportunidad voy a analizar la clasificación de los derechos humanos por el orden cronológico de su reconocimiento. Cabe destacar esta última precisión, ya que los derechos humanos pueden clasificarse desde diversas perspectivas, desde diversas aristas. Sin embargo, la clasificación basada en el orden cronológico de su reconocimiento quizás es la más popular, no solamente en el ámbito jurídico, sino en otros ámbitos. Los derechos de primera generación son históricamente los que iniciaron el proceso de reconocimiento y protección formal de los derechos humanos por medio de la legislación constitucional de cada país. Entonces, los derechos de primera generación son aquellos que fueron los primeros en ser reconocidos a nivel histórico. De allí su nomenclatura, primera generación. Entonces, este reconocimiento se gesta a nivel constitucional, a nivel de la norma fundamental de cada país. Para entender el marco histórico-social en el cual se reconocen los derechos de primera generación, hay que analizar, hay que indagar el contexto ideológico que se presentó en aquel momento, y fue el de a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, donde la ideología imperante la podemos sintetizar en que se centraba la persona en sí mismo, ¿no? Como fin en sí mismo, y existía una cierta separación entre el Estado y la sociedad, una separación ideológica, la cual fue marcada por dejar atrás ese Estado paternalista que controlaba, regulaba la mayoría de las actividades del ser humano. Y también hay que entender que estos derechos de primera generación buscan, sobre todo, garantizar la libertad de las personas, así como su participación en asuntos del Estado, es decir, en asuntos públicos. Ese es el fin principal de los derechos de primera generación. Antes de seguir analizando los derechos de primera generación, hay que recordar que los derechos fundamentales son aquellas facultades esenciales, en todo caso inherentes al ser humano, que son básicas e indispensables para el desarrollo del mismo, ya sea en el plano individual o en todo caso en el plano social. Bien, habiendo recordado este concepto, seguimos con el análisis de los derechos de primera generación. Entonces, los derechos de primera generación son los conocidos como derechos civiles y políticos. En cuanto a derechos civiles, lo que buscan estos derechos de primera generación son el disfrute de la libertad personal, la plenitud de la autonomía y la voluntad, ello sin afectar el orden público, moral social o en todo caso derechos de terceros, que claramente constituyen los límites a cualquier derecho. Y en sí empoderan con ciertas facultades al ser humano, al ciudadano, contra la injerencia abusiva y desproporcionada del Estado, porque claramente hasta el día de hoy el Estado tiene límites respecto a su intervención, en todo caso a sus responsabilidades, ¿no? Podemos llegar al consenso de que el derecho, ya sea fundamental, de un ciudadano acaba cuando se está vulnerando derecho de otros, de terceros, o en todo caso se afecta el bien común. Como les mencionaba, los derechos de primera generación no solamente se acaban en el ámbito de civiles, sino también son políticos. Son derechos políticos en la medida que son facultades que permiten la participación en la formación de la voluntad del Estado, ¿no? Es una participación directa del ciudadano en las decisiones del Estado, intervención en asuntos públicos, participación de la sociedad, ¿no? En todo caso, en el desarrollo, en la estructura del Estado. Entonces, esos son los dos principales ejes de los derechos de primera generación. Derechos civiles que permiten el ejercicio pleno de la libertad, de la autonomía de la persona, y también los cuales permiten la intervención de los ciudadanos en asuntos
públicos, ¿no? Y es por ello que los derechos de primera generación también son conocidos como los derechos civiles y políticos. Dentro de los derechos de primera generación encontramos el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, al derecho autónomo de desarrollo de la personalidad, la participación política. En todo caso, nuestro ordenamiento jurídico son derechos constitucionales porque son reconocidos formalmente en nuestra Constitución. Y aquí cabe precisar la diferencia entre derecho fundamental y derecho constitucional. Desde un punto de vista de la esencia de los mismos, no hay mayor diferencia. Los dos constituyen facultades inherentes al ser humano, que son reconocidas precisamente por su naturaleza, que van a permitir su desarrollo personal, su desarrollo también en la sociedad. Pero la diferencia radica en que los derechos constitucionales tienen un reconocimiento formal en la Constitución. En nuestro ordenamiento jurídico, este reconocimiento formal no solamente se da a través del artículo 2 de la Constitución, donde figura un catálogo de derechos fundamentales que están reconocidos a nivel constitucional y por ende son constitucionales, como los que aparecen en este esquema, sino también son derechos constitucionales los que se reconocen a través de la cláusula numerus apertus, es decir, el artículo número 3 de la Constitución que establece que se reconocerán como derechos constitucionales también a los que tengan naturaleza análoga a los del artículo 2, que constituye ese listado de derechos, los que parten de la dignidad del ser humano y son compatibles con las características del Estado peruano, ¿no? Que están establecidas en el artículo 43 de nuestra Constitución actual de 1993. Y, cómo no, también adquieren el rango constitucional los derechos fundamentales que han sido reconocidos a través de tratados internacionales de derechos humanos, o en todo caso, su reconocimiento proviene de la jurisprudencia vinculante de una entidad internacional, como podría ser, en este caso, para el ordenamiento jurídico peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? la cual el Estado peruano ha reconocido como vinculante su jurisprudencia. Entonces, no solamente son constitucionales los que figuran en el artículo 2 de la Constitución, sino hay que tener en cuenta también los que nacen a partir de la cláusula numerus apertus y también los que surgen de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Entonces, esquematizando una síntesis de los derechos de primera generación, son los derechos civiles y políticos, en cuanto civiles, que son oponibles al Estado en la medida que delimitan la participación de este último para que no se constituya en arbitraria, ¿no? o abusiva. Y derechos políticos en la medida que permiten la legitimación del jus imperium del Estado. En todo caso, un Estado democrático, donde generalmente se reconocen y respetan los derechos fundamentales, la actuación del Estado, que la misma está sustentada en el jus imperium del Estado, esta a su vez tiene su base, su raíz en la participación ciudadana. Y es que se considera de que el Estado tiene todas las facultades que se le reconocen, ¿no? La facultad de hacer ejecutar las leyes, la facultad de administrar justicia, la facultad de cobrar tributos por decisión de la ciudadanía, ¿no? Y esta ciudadanía que le ha permitido tener estas facultades a través de la Constitución, ¿no? en sí del poder constituyente que representa a la sociedad y, como no, a través también de la votación, ¿no? La votación en este caso directa y también, en todo caso, cuando hay ciertas entidades que han sido elegidas o representantes de la ciudadanía que han sido representados, que han sido elegidos directamente, como por ejemplo los congresistas, y estos a su vez se les delega por parte de la ciudadanía la elección de otros, de los miembros funcionarios de otros entes estatales que cumplen una importante misión, como por ejemplo
Junta Nacional de Justicia, miembros del Tribunal, magistrados del Tribunal Constitucional. En cuanto al reconocimiento formal, los primeros hitos de reconocimiento de los derechos de primera generación los encontramos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que data del año de 1776, y con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que data del año de 1789. En todo caso, desde el punto de vista formal, documental, son estas dos declaraciones las que configuran este reconocimiento. Los derechos de segunda generación. Estos tienen un reconocimiento formal en un momento posterior a los de primera generación. De allí la razón de su nombre. No es de que tengan una relevancia inferior a los de primera generación, sino de que estos han sido reconocidos históricamente en un momento posterior. Entonces, las nomenclaturas que aparecen en esta categorización, primera, segunda, tercera generación, no hacen relevancia, no hacen hincapié en la importancia, ni en la relevancia, ni en algún tipo de jerarquización, sino simplemente en el momento histórico en el cual se le reconocieron. Y en este caso, los derechos de segunda generación, el contexto ideológico que dio pie al reconocimiento de los mismos es el propio de comienzos del siglo XX, ¿no? El cual podemos sintetizar en el constitucionalismo social, donde se reconoce que la Constitución en sí es una pieza clave para poder asegurar el reconocimiento, la efectivización de los derechos fundamentales y no solamente en el plano individual, sino en el ámbito social del ser humano, ¿no? Y por ende, el Estado, en este marco constitucional donde la misma ya tiene una eficacia plena, el Estado tiene un rol importante junto a la sociedad para asegurar el bien común, es decir, el conjunto de condiciones básicas e indispensables para el desarrollo del ser humano, no solamente en el ámbito individual, sino en el ámbito social. Y la finalidad de estos derechos de segunda generación es expandir los principios y valores democráticos al ámbito social y económico. Recordemos que estos valores y principios democráticos están sustentados principalmente en la participación de todos los miembros de la sociedad sin distinción, sin discriminación alguna, ¿no? Entonces, extrapolar esos valores al ámbito social y económico en aras de resolver los diversos problemas sociales y por ende eliminar barreras económicas, sociales que impidan el desarrollo humano, satisfaciendo las condiciones básicas de existencia, como permitir el acceso a bienes y servicios básicos para asegurar en sí una vida digna, ¿no? A bienes y servicios que estén relacionados con la salud, con la educación, con el trabajo. Entonces, estos derechos de segunda generación van a buscar promocionar el desarrollo y bienestar de las facultades físicas, intelectuales y espirituales del ser humano, así también como van a configurar un conjunto de prestaciones exigibles al Estado y a la sociedad. Ahora, esta ideología del constitucionalismo social que delimita el parámetro de reconocimiento de estos derechos de segunda generación se basa en el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado, el cual interviene promoviendo y regulando el bien común. Es decir, la razón de ser del Estado se basa en ello, ¿no? Y en nuestra constitución actual de 1993, se reconoce esta función indispensable del Estado en el artículo 1 y en el artículo 43, ¿no? En el artículo 1 de la Constitución se establece que la principal función o en sí la razón de ser del Estado junto a la sociedad es salvaguardar la dignidad del ser humano, así como proteger sus derechos fundamentales. Mientras que en el artículo 43 de la Constitución se establecen cuáles son los diversos caracteres del Estado peruano, ¿no? Dentro de los cuales destaca la soberanía, una república independiente, un Estado democrático, ¿no? Entonces, esos dos artículos reconocen
la responsabilidad que tiene el Estado en asegurar el bien común, siendo su razón de ser. Así como los derechos de primera generación los reconocemos como derechos civiles y políticos por su contenido, por su objetivo, a los derechos de segunda generación los reconocemos como derechos económicos, sociales y culturales. Desde la perspectiva social de este grupo de derechos, lo que buscan es favorecer a los grupos de ciudadanos en desventaja económica social, así como viabilizar políticas públicas que permitan el acceso a condiciones mínimas de vida, ¿no? Relacionadas con la salud, con la educación y trabajo, ¿no? Las cuales permitan precisamente una vida digna. Entonces, podemos llegar a la conclusión que la principal función desde esta perspectiva social es equilibradora ante las desigualdades que se presentan en nuestra sociedad. Desde la perspectiva económica, este grupo de derechos van a promover la creación de bienes y servicios, la creación de prestadores de trabajo, de consumidores y usuarios, así como favorecer a grupos humanos en relaciones de producción. Entonces, todo este grupo de derechos los encontramos reconocidos en nuestra Constitución y son conocidos como los principios constitucionales económicos, los que, por ejemplo, establecen el modelo económico, que es una economía social de mercado, los que establecen la libre competencia, la imposibilidad de constituir monopolios que no se hayan presentado de forma natural, la protección al consumidor, al usuario, ¿no? El acceso a la información de los bienes y servicios que brindan precisamente las empresas que prestan servicios o que producen bienes. Entonces, estos derechos, desde esta perspectiva económica de este grupo de derechos, permiten un crecimiento económico de la sociedad y también con el equilibrio de que no existan abusos por parte de quienes tienen una posición dominante empresarial. Bien, desde la perspectiva cultural, este grupo de derechos apunta a proteger a aquellos grupos humanos con cultura y tradiciones distintas a un sector mayoritario de la población, ¿no? En todo caso, que no exista un trato discriminatorio del Estado a este grupo de ciudadanos. También lo que busca es el respeto a una cosmovisión cultural pluriétnica, ¿no? Y pluricultural, es decir, el respeto a las diferentes creencias, a las diferentes culturas que coexisten en nuestro estado, ¿no? Y es precisamente el país un claro ejemplo de multiplicidad cultural, así como étnica. También, como les mencionaba, respeto a ideologías, cosmovisión, ¿no? Lo cual también se encuentra consagrado en la Constitución, ¿no? Al establecer una prohibición directa de actos discriminatorios ante la ideología, ante la religión, ante el sexo de las personas. Entonces, esta arista cultural de este grupo de derechos económicos, sociales y culturales se enfoca también, por ende, al arte, a promover el arte y la educación. Entonces, esos derechos de segunda generación lo que buscan es afianzar la solidaridad en la sociedad, ¿no? En específico, el bien común que si bien es cierto, tiene un papel importante, preponderante el Estado, también lo tiene la sociedad para alcanzar este bien común. También apunta a resaltar el principio de derecho de igualdad de oportunidades, ¿no? Brindar oportunidades a los distintos miembros de la sociedad, sin importar la religión que tengan, que profesen, las ideas políticas, sin importar la cosmovisión que planteen, ¿no? Y también ello en armonía con el derecho al desarrollo de la personalidad de cada individuo. Estos derechos de segunda generación tienen su reconocimiento formal constitucional en dos hitos, ¿no? El principal, la Constitución de México en 1917,
que es la primera constitución a nivel mundial donde se reconocen derechos de segunda generación, y posteriormente la Constitución alemana de 1919. Dentro de los derechos más conocidos de este grupo de derechos conocidos como derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, encontramos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. En cuanto a los derechos de tercera generación, tal como indica la nomenclatura, son los que han sido reconocidos históricamente, momento posterior a los derechos de primera y segunda generación. Estos derechos de tercera generación se sustentan en el solidarismo jurídico, pero en una solidaridad que va más allá de las fronteras nacionales, es decir, una solidaridad a nivel mundial. Son derechos que rebasan el ámbito estatal, como les mencionaba, y que entienden a la vida humana desde una perspectiva de comunidad global, ¿no? Y va a ser viable este conjunto de derechos de tercera generación gracias a la coordinación de los estados y también de organismos internacionales, ¿no? Y están motivados por una serie de preocupaciones globales, las cuales son propias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Este conjunto de derechos, frente a lo anteriormente dicho, son el derecho a la paz, el derecho al desarrollo sostenido, lo cual implica explotar, o en todo caso, mejor dicho, utilizar los recursos naturales que se presentan hoy, pero sin desconocer las necesidades que pueden presentar los ciudadanos, los próximos ciudadanos, ¿no? Las futuras generaciones. La autodeterminación de los pueblos, ¿no? En base a sus costumbres, tradiciones, mantener un medio ambiente sano y equilibrado, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas ambientales que se han presentado por el desarrollo industrial y también empresarial desmedido, así como el resguardo al patrimonio común de la humanidad. Estos derechos de tercera generación tienen su reconocimiento formal en tres declaraciones. En la Declaración de los Derechos de los Pueblos, en Argel 1974, la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se dio en Brasil 1992, y la actualización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, estas tres declaraciones constituyen el reconocimiento formal de estos derechos de tercera generación que se sustentan, como he mencionado anteriormente, en el principio de solidaridad, ¿no? Pero es una solidaridad que trasciende fronteras, que va mucho más allá de la nacionalidad de cada ciudadano, sino que se sustenta en todo caso en una solidaridad mundial. Bien, espero que haya sido de utilidad este video en el cual hemos analizado la clasificación de los derechos humanos desde una perspectiva cronológica de reconocimiento. Bien, nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.